y por lo tanto esta mañana quiero tratar sobre un tema. Creo que es un tema para todos y quiero que abra su Biblia en Hechos capítulo 13, verso 1 al 3. Esta palabra es para todos nosotros esta mañana, así que preparemos nuestros oídos, nuestro corazón y preparémonos para poner en práctica esta palabra. Hechos capítulo 13, verso 1 al 3. Cuando usted lo tenga, se puede poner de pie. Dice así la palabra del Señor. Hechos 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos leído. Te rogamos nos ayudes, Señor, a entenderla y sobre todo a practicarla en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse esta mañana. Esta mañana hay una palabra para todos, así que preparémonos, mejor dicho. Quiero tratar esta mañana sobre este tema que le he puesto: apartados para servir. Repite conmigo: apartados para servir. Amén. Esta mañana quiero hablar sobre apartados para servir, pero antes quiero que nosotros entendamos que para servir al Señor es necesario que haya una disposición en nosotros. Pero en la alabanza le ponía atención a los cánticos, a las alabanzas que cantábamos, y apunté algo ahí. Y estaba escuchando una parte de una alabanza que cantábamos y decía: ir a otra dimensión, número 1. Y otra parte en otro canto dice: más allá de lo soñado, más allá de las barreras. Pero sobre todo dice ir a otra dimensión. Entonces venía a mi mente, al expresar estas palabras, ir a otra dimensión. Nosotros no podremos ir a otra dimensión si no nos preparamos, si no nos disponemos a ir a esa otra dimensión. Para ir a otra dimensión es necesario, hermanos, que nosotros podamos vencer toda barrera, que nosotros podamos brincar toda barrera. Si hay obstáculos en el camino, es necesario que nosotros saltemos sobre toda barrera, que nosotros podamos, si nosotros nos hemos propuesto, o si nosotros hemos tenido metas o tenemos metas, tenemos que ir más allá todavía de lo soñado. Necesitamos dar todo de nosotros para poder entonces entrar a otra dimensión. Para ir a otra dimensión, para ir a otro nivel, no se podrá llegar allá si nosotros no tomamos acción, si nosotros no nos levantamos a trabajar, si nosotros no nos disponemos a servir, si nosotros no nos disponemos a aprender y sobre todo, hermanos, a poner en práctica lo que aprendemos, lo que decimos, lo que hablamos. No llegaremos a otra dimensión. Pero para poder entonces ir a otra dimensión es necesario que entendamos que el Señor nos llamó a todos, Él nos apartó, Él ya nos consagró para que nosotros le sirvamos en todo tiempo. Amén. ¿Cuántos son servidores? ¿Cuántos quieren servir? ¿Cuántos están preparados para servir? Este es el tiempo para servir al Señor. Este es el tiempo para
para crecer, porque servicio significa también crecimiento. Si nosotros servimos, habrá un crecimiento personal, un crecimiento integral habrá en nosotros cuando comenzamos a servir, porque el que no sirve entonces queda estancado. Algo que no funciona está estancado, y todo lo que se estanca corre peligro de echarse a perder. Y por lo tanto es necesario hoy que nos levantemos para servir, porque el Señor nos quiere llevar a otros niveles. Él quiere ver en nosotros un crecimiento. El Señor anhela, hermanos, con todas sus fuerzas, ver hijos que crezcan, que sobresalgan, que sean, entonces que se cumpla la palabra que dice que nosotros no somos cola, sino que somos cabeza. Amén. Pero para llegar a ese nivel, a esa dimensión, es necesario servir. Es necesario que nosotros caminemos conforme a la palabra del Señor. Es necesario que cada uno de nosotros se disponga entonces a ponerse de pie y poder servir. El Señor nos llamó a todos nosotros para que sirvamos. Algunos, hermanos, nos ha llamado para ser ministros. Algunos, otros han sido llamados para gobernar. Por eso la palabra del Señor dice que Él nos llamó a reyes y sacerdotes. Repita conmigo: reyes y sacerdotes. Yo quiero explicarles algo sobre lo que es reyes y sacerdotes. Es decir, el Señor quiere que nosotros funcionemos en estas áreas. Mas sin embargo, cuando Dios llama a un ministro, cuando Dios llama a un sacerdote, cuando Dios llama a alguien para servirle a Él en el ministerio, todo ministro que es llamado a servir, todos aquellos hombres y mujeres que han ya sido llamados para el servicio en el ministerio, deben de prepararse para funcionar de una manera excelente, de una manera, hermanos, agradable ante los ojos del Señor, que nosotros podamos servir, así como dice la palabra del Señor, que nosotros seamos obreros aprobados, amén, que usan bien la palabra y no tienen nada de qué avergonzarse. Entonces necesitamos prepararnos para ministrar en la presencia del Señor. Por cierto, también el Señor puede levantar reyes en la iglesia. ¿Quiénes son los reyes? Primero, los sacerdotes son los que sirven en la casa de Dios, los que ministran la presencia de Dios. Esos son los sacerdotes. Pero ¿quiénes son los reyes? Los reyes son los que pueden gobernar, hermanos. Puede ser alcalde de la ciudad, pueden llegar a ser el representante de cada distrito de la ciudad de Houston. Esos son los reyes, pero el Señor quiere que esos gobernantes también tengan el temor de Dios, que aprendan a trabajar conforme a la palabra del Señor. Porque, hermanos, el ministro debe de ministrar bien. Hay un ejemplo en la Biblia que el rey no debe de ejercer el trabajo del ministro o del sacerdote. Sucedió que en una ocasión, cuando el rey Saúl tenía una guerra, estaba esperando al profeta Samuel. El profeta Samuel tenía que llegar al campo de batalla para hacer el sacrificio. Entonces Saúl dice que se desesperó y por lo tanto dijo: ¿dónde está Samuel? No viene. Y me imagino que él a cada rato mandaba a alguien para ver si veía a Samuel llegar, pero le dijeron: no, Samuel todavía no se muestra. Entonces Samuel se tardó. Él era el ministro, Samuel, el profeta de Dios, el sacerdote de Dios, el que estaba prácticamente llamado para ministrar y hacer el sacrificio delante de Dios. Y por lo tanto Saúl se desesperó y él dijo: no, entonces no viene Samuel. Entonces yo, dijo él, voy a presentar
voy a hacer el sacrificio delante de Dios. Entonces, por haberse metido a hacer la tarea de un ministro, de un sacerdote, sufrió las consecuencias. ¿Por qué? Porque cada quien por su lado, cada quien con lo que el Señor le ha designado a ser rey y sacerdote. Amén. Entonces, de esta manera, nosotros hemos sido llamados para servir. Y por lo tanto necesitamos nosotros funcionar de una manera excelente, pero no vamos a funcionar de una manera excelente si no nos preparamos. Entonces, apartados para servir. El Señor ya te llamó para servir. Y no podemos servir a dos señores. El Señor te llamó para servir en su presencia y por lo tanto hoy necesitamos levantarnos. Algunos de los que estamos acá posiblemente antes tenías un privilegio en servir dentro de la iglesia o tal vez tenías un liderazgo, en alguna área trabajabas, pero hoy en día posiblemente te has enfriado. Pero yo quiero decirte que Dios te llamó para que le sirvas. El Señor te llamó para que tú te levantes para servirle. El Señor te llamó para que tú puedas decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y no diga como aquella persona que dijo: Señor, heme aquí, envía a aquellos. Dijo, él no quería ir, ¿verdad? Entonces, pero en este caso nosotros somos los que tenemos que levantarnos y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, porque el Señor te llamó para servirle. Sírvele en todo tiempo. Él nos apartó para servirle. Pero ¿por qué muchos no quieren servir? ¿Por qué muchos no quieren entrar y comenzar a servir? Porque tienen temor, piensan que dicen: no estoy preparado, pero en el camino Dios te va a preparar. Aquí la palabra del Señor dice que cuando oraron por Bernabé y por Pablo, a través de los otros apóstoles, entonces ellos oraron y fueron apartados para servir a Dios. Pero entonces en este caso, en el versículo 2 dice de esta manera, el verso 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces, el Espíritu Santo nos llama y nos prepara. El Señor te llama, pero el Espíritu Santo es quien nos prepara. Uno no puede decir: yo no quiero ir a la escuela porque todavía no sé leer. Pero si en la escuela es donde nos preparan para aprender a leer y a escribir, eso significa que necesitamos dar el primer paso para entrar en la preparación. En el camino es donde nosotros seremos preparados. Algunos podrían decir: yo no quiero servir porque creo que todavía me hace falta. Primero quiero estar preparado. Cuando me sienta preparado, entonces comenzaré a servir. Fíjese que nunca te sentirás preparado si no das el primer paso en el servicio para Dios. Entonces es necesario entrar, es necesario dar ese paso para ministrar, para servir al Señor, ser un ministro en la iglesia y dar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra voluntad al Señor o al servicio del Señor. Pero hermanos, vemos que muchos no quieren servir. ¿Por qué? Porque a veces falta de tiempo. Amén. Dicen: no tengo tiempo, no tengo esto y no tengo lo demás. Y buscamos tantas excusas que nosotros siempre bloqueamos esa área. Nosotros, hermanos, nos escudamos detrás de muchas cosas para no servir. Pero yo creo que si el Señor te llamó para servirle, es tiempo de levantarnos para servir con excelencia. Amén. ¿Quiénes quieren servirle al Señor en todo tiempo y con excelencia? Es necesario prepararnos. Es necesario prepararnos en su palabra, pero sobre todo aquí buscar la presencia del Espíritu Santo en ayuno y en
oración, buscar la presencia de Dios, entrar en su presencia en todo tiempo para que nosotros podamos ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, cuando hay un pueblo dispuesto a servirle a Dios, entonces Dios se manifiesta. Dios se glorifica sobre ese pueblo. Yo quiero decirte que si tal vez has pensado mucho ¿será que le sirvo? ¿Será que le sirvo al Señor? Tengo miedo. ¿Sabes una cosa? Hay talentos y hay dones que están dormidos en ti. Tú no sabes que si a veces tal vez tienes, de repente alguien de los que estamos aquí tiene ese don de sanidad. Tiene don de milagros. Y entonces hay muchos milagros que no están ocurriendo, que no están pasando. A veces por causa nuestra, porque no quiero activar ese don de milagro, ese don de sanidad que el Señor ha puesto en mí. Y aunque usted no lo crea, y posiblemente ni siquiera nos damos cuenta del potencial del Espíritu Santo que hay en nosotros, solamente que muchas veces dejamos a que ese don esté dormido, esté estancado. Pero ¿qué tal si nos levantamos porque el Señor ya te apartó? El Señor ya nos apartó para servirle a Él. Solamente tenemos que activarnos. De repente, si tú tienes ese don de milagros, oras por alguien, recibe aquel su milagro. La persona por quien vas a orar va a recibir su milagro. La persona que necesita sanidad, no necesitamos posiblemente ir a buscar a alguien que tenga un don de sanidad o llamarlo para que venga a pagar su boleto, para que venga a orar. Tal vez usted tiene ese don, simplemente no te has dado cuenta y decir: yo me levanto, oro en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Y la persona recibe su sanidad. Porque el Señor ya nos llamó, Él nos apartó para servirle. Yo creo que todos los que estamos acá, hay muchos dones aquí, hermanos. Yo estoy seguro de eso. Todos los que veo yo ahorita, todos los que veo sentados, son dones espirituales que se necesitan activar. Necesitamos levantarnos para activar ese don. Necesitamos levantarnos, hermanos, para que la gloria de Dios se manifieste. Pero es necesario que nosotros entendamos que el Señor ya nos llamó para servirle, nos apartó para servirle. Él ya nos consagró. Le decía al profeta Jeremías: desde el vientre te conocí, te puse nombre, le dice Dios al profeta. Entonces, de la misma manera, Dios ya nos apartó a nosotros, nos apartó desde antes que naciéramos. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes tenían otros planes cuando estábamos jóvenes. Tal vez teníamos otros planes, hermanos, para en esta vida, pero ahora estamos sirviéndole al Señor. Si estamos sirviendo al Señor, hagamos lo posible, hermanos, de consagrar nuestras vidas y seguir sus pasos, y de esa manera el Padre se manifestará de una manera poderosa sobre nosotros. Amén. Algunos de los que estamos acá han sido llamados para ministrar en su presencia. El Espíritu Santo entonces nos llama para prepararnos. ¿Quién no se siente preparado? Levante su mano. Amén. Yo levanto mis dos manos porque yo no me siento preparado. Ahora los que no levantaron sus manos son Superman, Superwoman. Ya están muy preparados. Yo creo que todos necesitamos prepararnos. Yo necesito ser preparado. Y el precioso Espíritu Santo es quien nos prepara a nosotros. Si buscamos la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos prepara, Él nos indica y nos guía a toda verdad. Y si nosotros no tenemos la palabra que necesitamos darle a alguien, pero si buscamos la presencia del Espíritu Santo, si nosotros buscamos la palabra del Señor, el Espíritu Santo mismo pondrá palabras en tu boca para darle a la persona que necesita escuchar esa palabra. Una palabra que llegará a transformar la vida de la persona. El Espíritu Santo nos llama para prepararnos. El Espíritu Santo nos llena para apartarnos al servicio de Dios.
El Espíritu Santo nos consagra, nos llena, nos purifica, nos empodera. Eso es lo precioso del Espíritu Santo, que Él nos empodera. Por eso la Biblia dice, el débil diga, fuerte soy. Porque solamente en el Señor somos fuertes. El Espíritu Santo nos da poder, nos empodera, nos llena de su presencia. El Espíritu Santo nos transforma. El Espíritu Santo nos indica, hermanos, dónde iremos, dónde vamos a comenzar, a qué hora vamos a comenzar, qué vamos a decir. El Espíritu Santo viene y afina nuestros oídos, amén. El Espíritu Santo viene y comienza a afinar esos oídos, porque el oír también es un arte. Hay que tener el arte del oír. Por eso la palabra de Dios dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Verdad que sí? Así dice la palabra. Entonces hay que afinar estos oídos. Hay que saber cuándo nos habla el Señor. Y si el Señor nos habla, entonces levantémonos. Levantémonos y digámosle al Señor, ¿qué es lo que quieres hablarme, Señor? ¿Qué es lo que quieres decirme? Cuando el Señor te hable, no necesariamente escuches una voz ahí, la voz de Dios, hermanos, no. Posiblemente alguien, ¿y cómo es que Dios le habla a algunos que dicen, y Dios me habló? Amén. Y muchos no entienden esta parte cuando Dios habla a nuestras vidas. Dios no te va a hablar así con la voz de Él. Así, imagínense si nos hablara, nos moriríamos si escuchamos la voz, la mera voz de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de las predicaciones, a través de una canción, a través de esas canciones que glorifican y exaltan el nombre de Dios. Dios nos habla a través del testimonio de un hermano, a través de un niño. Dios nos habla a través de todo lo que hace. Resulta de que cuando Samuel estaba pequeño, dice que estaba dormido. Y lo quiero decir porque muchas veces decimos, pero Él es el que está hablando, no Dios. Él está diciendo eso, no Dios. Pero quiero decirle que muchas veces Dios nos habla a través de sus hijos. Hay muchas personas que se han acercado a ti y te han hablado de la palabra de Dios. Es Dios mismo hablándote. Nada más que nosotros queremos escuchar a Dios y cómo es la voz de Dios. Una voz así como, no sé. Pero dice que Samuel estaba dormido y le dijo, Samuel, Samuel. Sí saben cuál es esa historia, ¿verdad? Samuel, Samuel, le dice. Y se despierta Samuel y dijo, y salió corriendo. ¿Y a dónde fue? Al templo a doblar sus rodillas para decir, Padre, háblame otra vez. ¿Qué hizo? Salió corriendo y fue donde estaba el sumo sacerdote Elí. Le dices, mi Señor, aquí estoy. Yo no te he llamado, así que ve, duérmete. Vaya y duérmase otra vez. Se queda dormido otra vez Samuel. Y le dice, Samuel, Samuel. Salió corriendo otra vez y fue y despertó a Elí. Le dice, mi Señor, heme aquí. Le dice, yo no te he llamado. Y se fue otra vez. Entonces Elí entendió que era Dios quien le estaba hablando a Samuel. Y luego le dice Elí a Samuel, cuando escuches otra vez que te llaman, dile, Señor, heme aquí. Tu hijo escucha. ¿La voz de quién escuchó? Samuel. ¿O la voz de quién escuchaba Samuel?
Porque a muchos de ustedes, y ya me sé la voz de ustedes cuando me llaman o de repente escucho a alguien reírse allá en el espacio de allá afuera, ya sé quién se está riendo, aunque esté la puerta, aunque no esté viendo literalmente a la persona, pero con escuchar su voz, yo ya sé cuál es su risa, cómo habla usted. Yo ya sé quién. Se ríe alguien de ustedes y ya sé, oh, es el hermano, es la hermana. Amén. Sí, ahorita escuché ya sin ver, ya me sé. Esas risitas ya me las sé, ya mis oídos me dicen quién se está riendo. Entonces, Samuel escuchó la voz de Elí. Amén. Samuel escuchó la voz de Elí porque, hermano, si yo escucho la voz de usted, yo iré directamente hacia usted. Aquí voy a usar como ejemplo esto. Si el hermano Mario me habla, yo ya sé cuál es la voz del hermano Mario. No iré hacia donde el hermano Miguel, porque yo ya sé cuál es la voz de él. Sino que la voz del hermano Mario, ya sé, iré a donde está el hermano Mario. De la misma manera sucedió con Samuel. Escuchó la voz de Elí y salió corriendo. Heme aquí. Y no era la voz de Samuel realmente, sino que Dios hablándole a Samuel. A veces es la voz de un hombre, pero esa voz del hombre usa Dios para hablarnos a nosotros. Uno dice, no, él lo dice. No es esa persona. Muchas veces es Dios que nos habla a nosotros, porque Dios usa a sus hijos para que nosotros, hermanos, podamos entender que Dios está con nosotros. Entonces, la iglesia debe de entender que hoy en día hemos sido llamados para servir, ha sido apartado para servir. Para poder servir hay que pasar un proceso en la vida, hay que pasar un proceso en las cosas de Dios. No es fácil muchas veces, pero hay que esforzarnos para seguir adelante. El apóstol Pablo no fue fácil para él, sufrió naufragios, hermanos, naufragó, también él fue azotado, fue apedreado, muchas veces, varias veces lo dejaron medio muerto, y todo eso lo que sufrió el apóstol Pablo, pero él sabía, hermano, que había sido llamado para servir, apartado para servir, y él siguió hacia adelante. No le importó todo lo que pasó. El Espíritu Santo lo empoderó, el Espíritu Santo ponía palabras en sus labios, de manera que hoy en día necesitamos nosotros prepararnos, porque el Señor ya nos apartó para servirle. Amén. Dios a todos los que estamos aquí nos llamó, ya nos apartó para servirle a Él, ya nos consagró. Simplemente necesitamos levantarnos y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor comenzará a usarnos. El Señor te va a usar. Ir a otra dimensión, más allá de lo soñado, dice, más allá de las barreras. Vamos a encontrar barreras, por supuesto que sí. Vamos a llegar lejos, por supuesto que sí, pero necesitamos seguir hacia adelante. El que perseverare hasta el fin, dijo nuestro Señor, este será salvo. Amén. Este será salvo, dice el Señor. Necesitamos cambiar, necesitamos transicionarnos, necesitamos entrar a otra dimensión, necesitamos comenzar a fluir lo que el Señor ha puesto en ti. Úsalo, fluye en lo que Dios ha puesto en ti. ¿Me ayuda, por favor? Necesitas levantarte. El Señor ha llamado a muchos para que sean evangelistas. Y necesitas levantarte, prepárate. Dile al Señor, dame sabiduría. Y la palabra nos enseña que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Que si queremos que el Señor nos use, entonces levantémonos. Dios ya te llamó. No importa, dices, es que no me siento preparado. Nadie está preparado para algo.
Uno es preparado en el camino. Ahí el Señor comienza a pulirnos en el camino. Porque muchos tienen miedo, dicen, es que tengo esta debilidad y si me meto a servir es un compromiso, y qué tal si pasa esto, y tiene miedo. Yo quiero decirte que en el servicio el Señor viene a pulirnos. Él comienza a quitar todo lo malo que hay en nosotros, pero es necesario servirle. Amén. Tienes un don, tienes un talento, el Señor te apartó. Hay talentos ahí dormidos, hay talentos ahí que se están oxidando. Levantémonos, pongamos a trabajar nuestros talentos, nuestros dones, pero aprendamos a pagar el precio. Aprendamos a ser fuertes, aprendamos a ser siervos fieles en todo tiempo. Usa lo que el Señor ya te dio, porque no hay un don mayor que el de otro. Todos los dones son buenos porque son regalos del Espíritu Santo. Algunos posiblemente son buenos para, el Señor ya los apartó para ser predicadores. Algunos el Señor ya los apartó para ser evangelistas. Algunos el Señor ya los apartó para ser ministros de alabanza. Algunos el Señor los apartó para servir en todas las áreas. Enamorémonos del área donde el Señor nos llamó. No todos podemos ser músicos, pero si tú tienes ese talento, ese don, pues úsalo. Dile al Señor, ayúdame para poder poner a trabajar ese talento que me has dado, ese don que me has dado. Y si eres predicador, pues prepárate en la palabra de Dios. La palabra no viene por obra de magia. No porque, imagínense, ¿qué voy a predicar hoy? Traigo la Biblia, Padre, enséñame, ahí donde voy a poner mi dedo, ahí es donde voy a predicar. No, así no va a suceder. Va a pasar como aquel hombre cuando le dijeron, hermano, te toca predicar hoy, y no había estudiado toda esa semana, y lo agarraron así de sorpresa. Subió. Padre dijo, ¿qué va a predicar? Abrió la Biblia y puso su dedo así, y abrió. Y Judas se ahorcó. Esto no sirve, dijo, y le dio la vuelta a las hojas y puso su dedo otra vez. En el nombre de Jesús, dijo, haz tú lo mismo, decía. Dios no trabaja así. Dios nos da su palabra cuando nosotros nos acercamos a Él en todo tiempo. El Señor te va a usar cuando te acerques a Él en todo tiempo, orando, ayunando. Ya eres apartado para servirle a Él. Hemos sido llamados, hemos sido apartados para servirle a Él, no solamente los domingos, en todo tiempo. Y cuando digo no solo los domingos, es decir, todos los días debemos de consagrarnos al Señor. Consagrarme a Él el día lunes, martes, consagrar mi vida a Él, miércoles, consagrarme a Él, jueves, consagrarme a Él, viernes, sábado y domingo, consagrarme a Él en todo tiempo, porque he sido llamado para servirle. Y cuando nos consagremos delante del Señor, seremos servidores eficaces, seremos servidores conforme al corazón del Señor. ¿Por qué no te pones de pie? Yo no sé en qué área el Señor te ha llamado para servirle. ¿Cuál es el área donde el Señor te ha llamado? La pregunta es, si tú ya sabes el área donde el Señor te ha llamado, si tú ya sabes cuál es ese talento que tú tienes, que el Señor te dio, si tú sabes cuál es el don, nosotros no seremos salvos por nuestros dones, sino por nuestra relación con Dios. Pero más sin embargo, los dones fueron soltados sobre nosotros para trabajar. Y trabajando con nuestros dones nos ayudará bastante para ganar nuestra salvación también. Porque aquel que le dieron 5 talentos, los trabajó y entregó 10. Aquel que le dieron 2 talentos, los trabajó y entregó 4. Y aquel que recibió 1, nada más vino, lo enterró y no entregó ganancia. Ahora, ¿qué significa?
aquel que recibió 5 talentos y entregó otros 5. En vez de entregar 5, entregó 10. Ahí es donde se cumple cuando dice el Señor: id y haced discípulos. Id y haced discípulos. ¿A cuántos les vas a enseñar lo que el Señor ha puesto en ti? ¿A cuántos vas a bendecir por el talento, por el don que Dios puso en ti? Eso es, id y hacer discípulos. Que al final el Señor dirá: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque es ahí cuando nosotros ponemos a trabajar los dones y los talentos que Él ha puesto en nosotros. Levanta ahí tus manos. Tú sabes cuál es el área donde el Señor te llamó. Ahora, esta mañana, haz un compromiso con Dios. Dile al Señor: es más, si no has puesto a trabajar ese don, si no has servido en el área donde el Señor te ha llamado, dile: perdóname, Señor, pero esta mañana me comprometo a servirte, porque yo sé que tú me has apartado para servirte. Al servicio de tu obra me has llamado para servirte. Dile al Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, para con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos llamaste para servirte. Nos llamaste para consagrarnos a ti, pero sobre todo, Señor, a trabajar en tu obra. He compartido, Señor, esta enseñanza con tu pueblo esta mañana. Y por lo tanto, Señor, te pido que tú nos ayudes a todos los que estamos aquí. Ayúdanos, Padre, a caminar conforme a tu palabra. Ayúdanos a seguir tu palabra, Señor. Yo sé, Señor, que muchas veces el enemigo se levanta para querer estancar esos dones, a querer hacer dormir esos dones que tú has puesto en tus hijos. Pero en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que tú nos ayudes para nosotros comenzar a trabajar en tu obra, Dios Todopoderoso. Dar, Señor, todo de mí para trabajar en tu obra. Tú conoces, Señor, el talento y los dones que tú has puesto en cada hombre y en cada mujer que están en este lugar esta mañana. Señor, si hay alguno de ellos que en otro tiempo estuvieron sirviendo en alguna área, pero quizás por alguna razón, por algún problema, alguna dificultad, algo que se levantó en contra de ellos, llegó a enfriarlos, y ese don está dormido, está estancado en ellos. En esta hora, en el nombre de Jesús, que se cumpla tu palabra, Señor, que dice: tú que duermes, despiértate de tu sueño y te alumbrará Cristo. Padre, declarando que esos dones se despiertan hoy, esos talentos se despiertan hoy. Resucitan esos talentos, resucitan esos dones que el enemigo ha tratado de apagar. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, todo don se despierta. Dile al Señor: esta mañana el don que hay en mí se despierta. Ese talento que hay en mí se despierta. Ese don que has puesto en mí se aviva hoy, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, esos dones despiertan en esta hora, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Porque yo sé, Señor, que tú has llamado, Señor, a tus hijos, los has apartado para tu servicio. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, tú nos das la victoria en esta preciosa hora. Tú nos das la victoria en esta preciosa hora. Porque me pararé, Señor, comenzaré a caminar y a trabajar para que ese don, Señor, se active en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias.
Se activan esos dones en esta hora en el nombre de Jesús. Se activan esos dones en el nombre de Jesús. Se activan esos dones en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Ya no lo pienses más, ya no lo pienses más. Ya no lo pienses más. Ponte de pie y comienza a caminar y obrar conforme al don que el Señor ha puesto en ti. Conforme al talento que el Padre ha puesto en ti. Comienza a caminar. Trabaja tus dones, trabaja tus talentos. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor. Porque hoy más que nunca, Señor, estoy dispuesto para servirte. Estoy dispuesto para caminar con los dones que tú has puesto en mí. Así como apartaste a Bernabé y a Saulo para tu servicio. Yo sé, Señor, que esta preciosa tarde estás preparando hombres y mujeres para servirte, Señor. Hoy en el nombre de Jesús no les importará cualquier barrera que se ponga ante ellos. Cualquier obstáculo será derribado en el nombre de Jesús. Oh, digno eres, Padre. Te doy gracias en esta preciosa hora. Te doy gracias en esta tarde, Señor. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta tarde te doy gracias y te pido que tú me ayudes, que yo sea fuerte. Dame de tu Espíritu Santo. Ayúdame a caminar conforme a tu palabra y a caminar, Señor, bajo tu guianza. En el nombre de Jesús, que mi don se active esta tarde, porque quiero servirte, porque entiendo que tú me llamaste, tú me apartaste, tú me consagraste. Soy tu hijo, Señor. Gracias, gracias, gracias. Dele gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús. Llena a tus hijos con el poder de tu Espíritu Santo. Llena a tus hijos con tu poder en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Puedes sentarte.